Reclamo el derecho a marcharme en el instante en que me harte. Una risa suave y grave escapó de la garganta de él, un sonido cálido y poco común, similar al hielo quebrándose bajo el sol de primavera. Trato hecho, respondió ella con rapidez, pero me reservo el mismo derecho a poner fin a esto si te transformas en una catástrofe para mi imagen pública. Él arqueó una ceja, divertido. El único desastre potencial aquí es que tu traje es tan impecable que provoca que el resto de las mujeres me miren como si yo fuera un accesorio que desentona a tu lado, replicó ella con agudeza. En ese caso te observaré con tal devoción que nadie dudará de mi adoración, contestó él. Su tono era plano, profesional, pero en sus ojos bailaba un brillo travieso que hizo que Lucía tragara saliva con dificultad. Ese hombre poseía una habilidad innata para desestabilizar a cualquiera. Trato temporal, entonces, sentenció ella finalmente, extendiendo su mano. Alejandro la estrechó con firmeza. Su tacto era cálido y transmitía una seguridad abrumadora. Solo finge, Fernández, se ordenó a sí misma. Sí, es pura actuación, se repitió mentalmente, aunque una voz de alarma en su pecho le gritaba que estaba adentrándose en un terreno sumamente peligroso. La primera prueba de fuego llegó al día siguiente. Alejandro pasó a recogerla para asistir a una exclusiva gala benéfica en un museo de Ginebra. Mientras el coche se detenía, Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Estás completamente segura de esto? Estos zapatos son nuevos y traicioneros. Tengo pánico de tropezar en la alfombra roja, susurró ella con nerviosismo al abrirse la puerta. Si te caes, te levantaré en brazos, respondió él con una seriedad absoluta, sin rastro de burla. ¿Eres consciente de que frases como esa no ayudan a mi concentración?, refunfuñó ella. Precisamente, ese es el plan. Alejandro le ofreció la mano con la galantería de un caballero de otra época, y juntos avanzaron hacia la entrada. En el momento en que cruzaron el umbral del gran salón, todas las cabezas giraron en su dirección, como si estuvieran sincronizadas. Los murmullos no se hicieron esperar, extendiéndose como la pólvora. Alejandro Morel tiene pareja. ¿Quién es esa mujer? Lucía respiró hondo, irguió la espalda y esbozó una sonrisa elegante. Actúa, Fernández, pensó. Imagina que es un reportaje encubierto. Alejandro se inclinó sutilmente a su oído, con su voz grave rozándole la piel y provocándole un escalofrío. Tu sonrisa actual es mucho mejor que la de la boda, susurró. Parece menos forzada. Deberías intentarlo tú también, replicó ella entre dientes, sin perder la compostura. Tu cara de estatua de mármol no ayuda en nada. Él permitió que una curva mínima, casi imperceptible, suavizara sus rasgos severos. ¿Así está mejor? Lucía lo miró de reojo y sintió que su corazón daba un vuelco traicionero. Esa media sonrisa resultaba más peligrosa que cualquier informe financiero fraudulento que hubiera investigado jamás. La velada transcurrió, y para inmensa sorpresa de Lucía, se desenvolvieron como una pareja real, sin fisuras en su actuación. Alejandro le sostenía la mano con naturalidad al presentarla ante los magnates, y ella manejaba a los periodistas curiosas con una soltura envidiable. Cuando la noche llegó a su fin, y regresaron a la intimidad del coche, ambos exhalaron un suspiro de alivio simultáneo. Debo admitirlo, dijo Lucía rompiendo el silencio. Naciste para este mundo. Alejandro se aflojó la corbata sin mirarla, con la vista perdida en las luces de la ciudad. Con los demás basta con mantener la frialdad, dijo él en voz baja. Pero contigo no siento la necesidad de fingir tanto. Lucía se quedó muda, girando el rostro hacia la ventanilla para ocultar la sonrisa genuina que amenazaba con escapar. Ten cuidado, Fernández, se advirtió en silencio. Este pequeño juego puede dejar de ser una farsa mucho antes de lo que imaginas. Durante los días siguientes, el nombre de Lucía Fernández comenzó a resonar en los círculos de la alta sociedad suiza, no por sus afilados artículos periodísticos, sino por ser la inesperada conquista de Alejandro Morel. Ella se cuestionaba constantemente cómo había terminado enredada en aquella maraña. Cada vez que veía su reflejo en el espejo, vestida con ropa prestada,
y con invitaciones de lujo en el bolso, se repetía su mantra. Es solo una oportunidad profesional. Interpreta el papel, observa los detalles y consigue las pruebas. Un viernes por la noche, el escenario fue una gala de recaudación en un prestigioso museo de arte contemporáneo. El salón resplandecía con luces de diseño, los cuadros colgaban de las paredes como piezas estratégicas de ajedrez, y los invitados se movían con una calculada elegancia. «No estés nerviosa», le susurró él al entrar, posando su mano con firmeza en la cintura de ella. «No lo estoy», respondió Lucía, justo un segundo antes de que la punta de su zapato se enganchara en la alfombra. Alejandro reaccionó con reflejos felinos y la sostuvo antes de que perdiera el equilibrio, frunciendo el ceño levemente. «Con cuidado», murmuró, «no quiero que mi novia falsa se convierta en el chiste de la velada». Lucía le lanzó una mirada fulminante. «Podría simplemente decir que me veo hermosa y omitir el comentario sarcástico». Él la observó con esos ojos gélidos que, de vez en cuando, dejaban escapar un destello de calidez. «Te ves deslumbrante», concedió él. «Pero tus zapatos son los verdaderos traidores aquí». Lucía se mordió el labio para reprimir una risa y se enderezó, retomando su papel de acompañante perfecta. Durante el evento, se vieron obligados a mostrarse afectuosos bajo el escrutinio público. Alejandro mantenía su imperturbable compostura de ejecutivo, pero cada vez que ella cometía algún pequeño desliz, él la cubría con una naturalidad pasmosa. En un momento dado, a Lucía se le resbaló una cuchara, que cayó dentro de su copa de vino produciendo un estruendo metálico que hizo girar varias cabezas. El rubor subió a sus mejillas al instante. Sin dudarlo un segundo, Alejandro golpeó suavemente su propia copa con su cuchara, imitando el sonido, y alzó la voz para un brindis improvisado. «Propongo un brindis por el éxito rotundo de esta noche», anunció con carisma. La multitud, creyendo que el ruido había sido intencional para llamar la atención, respondió con aplausos y risas, borrando la incomodidad del momento. Lucía lo miró con asombro. «Así que el famoso ejecutivo de hielo sí sabe cómo salvar situaciones embarazosas», pensó. Él inclinó apenas la cabeza hacia ella. «Hiciste bien en sonreír», le murmuró. «Se vio muy natural». «Entonces, ¿siempre sonrío falso?», ironizó ella. Él no respondió con palabras, solo dejó escapar esa media sonrisa enigmática que tanto la desarmaba. A pesar del juego de seducción ficticia, Lucía no olvidaba su verdadero objetivo. Cada vez que Alejandro se veía envuelto en conversaciones con algún socio, ella aprovechaba para acercarse discretamente a otros grupos y captar fragmentos de diálogo. Cerca del buffet, aguzó el oído y logró escuchar a dos empresarios hablando en voz baja sobre transferencias opacas hacia cuentas en las Islas Caimán. Ese detalle encendió su instinto periodístico como una chispa en la gasolina. Memorizó el nombre de la empresa fantasma y las cifras mencionadas. Al regresar a la mesa, Alejandro la recibió con una mirada suspicaz. «¿Dónde te habías metido? ¿Consiguiendo una segunda ronda de postre?», inquirió. Ella le mostró una pequeña copa de mousse con una sonrisa angelical. Él la escrutó unos segundos, como si intentara leerle la mente. Pero finalmente negó levemente con la cabeza. «No desaparezca sin avisar», sentenció. «Ni siquiera una novia falsa haría eso». Lucía mantuvo la sonrisa, aunque por dentro sus alertas se dispararon. Era mucho más perspicaz de lo que había calculado. Más tarde, mientras recorrían la galería de arte, Alejandro se detuvo frente a un óleo dominado por tonos azul profundo. Su voz, habitualmente firme y autoritaria, bajó de tono repentinamente. «A mi madre le encantaba este color», comentó con la vista fija en el lienzo. Decía que le recordaba al mar de su infancia, lejos de todo este ruido. Lucía lo miró, genuinamente sorprendida. Era la primera vez que lo escuchaba mencionar algo tan íntimo. Notó que su mirada había perdido la frialdad habitual y estaba cargada de nostalgia. «No imaginé que hablarías de tu familia», dijo ella con suavidad. «Ni yo pensé que lo haría esta noche», respondió él, casi en un murmullo. Ese breve destello de vulnerabilidad removió algo profundo en Lucía. De pronto, Alejandro dejaba de ser solo el ejecutivo distante que usaba la indiferencia como armadura. Ante ella había un hombre con rincones ocultos y heridas que prefería no mostrar. El camino de regreso a casa estuvo marcado por un silencio denso. Lucía jugaba nerviosamente con la tarjeta de invitación en su bolso, recordándose a sí misma que debía mantener la guardia alta. Necesitaba seguir la pista del dinero en las Caimán, pero la duda la asaltaba. ¿Y si él estaba implicado directamente? Miró de reojo a Alejandro, que observaba el paisaje urbano por la ventanilla con expresión impasible. «¿Qué ocurre?», preguntó él sin girarse, notando su mirada. «Nada», mintió ella.
Solo pensaba en qué vestuario tendré que usar para seguir interpretando a tu novia mañana. Alejandro dejó escapar una mínima sonrisa. Ponte lo que te haga sentir cómoda, dijo. De lo demás me encargo yo. Lucía respondió con una sonrisa tenue, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones contradictorias. Todo aquello era un papel, sí, pero cada vez se sentía alarmantemente real. Al cotejar la información, notó que varios nombres coincidían con los documentos de su investigación sobre fondos sospechosos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Aquello era un avance significativo. Guardó el teléfono justo a tiempo, cuando él regresaba a la mesa. Alejandro, con una chispa de sospecha en la mirada, le preguntó si todo estaba bien. Ella, intentando sonar ligera, respondió que sí, que solo estaba pensando en usar tacones más bajos al día siguiente para evitar que él siguiera burlándose de sus tropiezos. Él sonrió de medio lado y replicó que, en ese caso, tendría que tomarla de la mano para que sus zapatos no la traicionaran de nuevo. Aquellas palabras la desarmaron por completo y soltó una risa nerviosa. Esa noche, ya en la soledad de su pequeño apartamento, Lucía abrió su ordenador portátil. Los nombres que había escuchado y los que aparecían en sus fotografías comenzaban a formar un patrón sumamente inquietante. Sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad, pero su mente no dejaba de repetir las frases de Alejandro sobre su madre y su infancia. Su deber como periodista chocaba frontalmente con un sentimiento nuevo que nacía en su pecho. Se preguntaba si Morel era realmente culpable o no, mientras su corazón y su conciencia libraban una batalla silenciosa. Días después, mientras revisaba informes financieros, Lucía se detuvo en seco. Encontró una compañía llamada CD Holdings, vinculada directamente con transacciones turbias y transferencias hacia paraísos fiscales. El detalle que la dejó sin aliento fue descubrir el nombre del propietario, Grupo Morel. Se recostó en su silla, sintiendo que la habitación giraba. Estaba fingiendo ser la novia del dueño de la empresa sospechosa que investigaba. Su instinto periodístico le gritaba que tenía la oportunidad de destapar un escándalo monumental, pero algo en su corazón le susurraba lo contrario. Esa confusión la acompañó hasta la noche en que Alejandro la invitó a una fiesta de cumpleaños privada. El evento no requirió etiquetas ni vestidos de gala. Había más cócteles y menos formalidad. Lucía aceptó pensando que podría obtener información útil. La fiesta resultó ser muy distinta a lo que esperaba. Luces de neón, música que mezclaba jazz con pop y gente riendo sin preocuparse por las apariencias. Lucía se sentó en la barra, jugando con su copa, pensando divertida que si escribiera un artículo sobre el CEO de Hielo bailando, los inversionistas se desmayarían. Alejandro se acercó con un vaso de whisky y la corbata desabrochada, preguntándole qué le causaba tanta gracia. Ella bromeó sobre posibles titulares sensacionalistas que provocarían una caída del mercado. Él, arqueando una ceja divertido, aseguró que si eso pasara, perdería al menos un 10% de su valor, lo que provocó que Lucía estallara en risas, incrédula ante su sentido del humor. La noche avanzó entre música y copas, y cuando la mayoría de los invitados se había marchado, salieron juntos. El aire fresco de la ciudad acariciaba sus rostros mientras descendían por unas escaleras de piedra iluminadas por faroles. Lucía le preguntó si estaba mareado, a lo que él respondió que podía manejarlo, aunque sus pasos eran notablemente más lentos. De repente, Alejandro se detuvo y la miró con una intensidad diferente. Sus ojos grises brillaban con una calidez inusual. Lucía balbuceó, retrocediendo hasta quedar contra la pared. Él confesó que ella lograba que olvidara que todo aquello era un simple teatro, y sin darle tiempo a reaccionar, le besó. Fue un beso corto pero intenso, que mezclaba el sabor del whisky con su aroma inconfundible. Lucía quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Cuando se separaron, él seguía tan cerca que su respiración la rozaba. Ella susurró que estaba loco, y él, con esa sonrisa fugaz que tanto la desarmaba, admitió que tal vez lo estaba. Lucía se llevó la mano a los labios.
debatiéndose entre la emoción de haber sido besada por él y el recordatorio constante de su investigación sobre CB Holdings. Con voz temblorosa, sugirió que debían seguir fingiendo. Alejandro asintió, aunque su mirada decía lo contrario. Confesaba que había momentos en los que ya no quería actuar. El camino de regreso fue silencioso. Ella miraba por la ventana con la mente hecha un nudo, atrapada entre una pista de lavado de dinero y un beso que no podía sacarse de la cabeza. Hagamos una pequeña pausa para un juego con quienes leen los comentarios. Escribe la palabra galleta en la sección de comentarios. Solo los que han llegado hasta este punto entenderán la referencia. Continuemos con la historia. La noche posterior al beso, el insomnio se apoderó de Lucía. Su ordenador seguía abierto en el escritorio, iluminando la habitación con el informe financiero que no se atrevía a releer. Allí figuraba el nombre de CB Holdings y las firmas que confirmaban las transferencias sospechosas. Todo apuntaba ineludiblemente al grupo Morel. Se cubrió el rostro con las manos, riendo con amargura ante la ironía. El mismo hombre al que debía investigar era quien la había besado. El lunes en la redacción, su compañero de escritorio se acercó y le susurró que había llegado nueva información, copias de documentos donde la firma final en las operaciones de la empresa fantasma parecía ser la de Alejandro Morel. El corazón de Lucía se detuvo por un segundo. Preguntó si estaba seguro, y su colega respondió que al 70%, ya que eran filtraciones y faltaba confirmación. Ella asintió intentando aparentar calma, aunque por dentro sentía que le faltaba el aire. Alejandro, el hombre que le había confiado recuerdos de su madre y le había robado un beso, ahora parecía ser el culpable. Su mente de periodista gritaba que era su gran oportunidad, pero su corazón insistía en la posibilidad de su inocencia. Esa misma tarde recibió una llamada inesperada de Alejandro. Con voz firme, le preguntó si estaba libre y le pidió que fuera a la sede del grupo, pues necesitaba mostrarle algo. Lucía dudó, pero terminó aceptando, viendo en ello una oportunidad para observar más de cerca. El edificio del Grupo Morel, ubicado en el centro financiero, se alzaba imponente con sus paredes de vidrio reflejando la ciudad. Al entrar, Lucía sintió que cruzaba a otro mundo. Decenas de empleados caminaban con paso rápido y un aire de disciplina impecable. El ascensor los llevó hasta el piso 50. La oficina de Alejandro parecía un museo de arte moderno, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica, un escritorio de nogal pulido y estantes repletos de libros encuadernados en cuero. Al notar su expresión, él le preguntó si estaba impresionada. Lucía, medio en broma, respondió que si instalaba una cocina, se mudaría allí mismo. Él dejó escapar una mueca apenas perceptible, advirtiéndole que no lo disfrutaría, pues trabajar allí no era cómodo. Sin más preámbulos, la condujo hasta un enorme mapa del mundo marcado con decenas de pines rojos y le explicó con voz grave que aquel era su plan de expansión. Inversiones en energía renovable para el mercado asiático, avances en biotecnología para el viejo continente y plataformas de educación digital para América Latina. No busco simplemente generar rentabilidad financiera. Mi verdadero objetivo es dejar un legado de valor real para las generaciones venideras. Lucía permanecía en silencio, observándolo con absoluta incredulidad. Aquel hombre no encajaba en absoluto con la caricatura del lobo despiadado que los medios de comunicación se empeñaban en vender. Al contrario, parecía un visionario soñando con transformar la realidad. «Suenas como un aspirante al premio Nobel», comentó ella con un tono cargado de ironía, aunque por dentro sentía una punzada de angustia oprimiéndole el pecho. Alejandro sonrió y en sus ojos apareció un brillo distinto, casi vulnerable. «¿Siempre necesitas usar el sarcasmo como escudo?», preguntó él suavemente. Lucía desvió la mirada, sintiéndose repentinamente expuesta y culpable. Mientras él le abría las puertas de su mundo interior, ella cargaba en su bolso una memoria USB repleta de archivos digitales capaces de hundir su reputación para siempre. ¿Acaso planeas diversificar tu imperio entrando en la gastronomía?, replicó. «Si tú prometes comer lo suficiente, tal vez lo considere», contestó él sin dudar. Por un instante ella se sintió ligera, liberada de sus cargas, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, el recuerdo de aquel documento incriminatorio regresaba como una sombra oscura. Tras la cena, decidieron caminar por el sendero que bordeaba el lago. Los reflejos de las luces de la ciudad sobre el lago creaban una atmósfera casi onírica. ¿Alguna vez sientes que cargas con expectativas imposibles de cumplir,
¿Como si ningún esfuerzo fuera suficiente?, preguntó él de repente, rompiendo el silencio. Lucía se detuvo en seco. ¿Me lo preguntas a mí o lo dices por ti?, cuestionó. Por los dos, respondió Alejandro clavando sus ojos en los de ella. Jamás había conocido a una mujer tan independiente y directa como tú, y sin embargo, despiertas en mí un instinto incontrolable de protegerte. El calor subió violentamente a las mejillas de Lucía. Deberías moderar el vino, te hace decir cosas que se pueden malinterpretar, se defendió ella. No es el alcohol, replicó él con voz firme. Ella desvió la vista, con el corazón galopando desbocado. Una parte de ella quería gritarle y preguntarle si realmente había firmado esos papeles ilegales, pero la cobardía la frenó. Aún no estaba lista para la verdad. Al regresar a la soledad de su apartamento, encendió su ordenador portátil y abrió el archivo escaneado. El trazo era nítido, firme, idéntico a la rúbrica de Alejandro. Podía ser una falsificación perfecta, o podía ser real. Apoyó la frente entre sus manos, respirando con dificultad. Tenía que decidir entre la justicia o sus sentimientos. El dilema moral la mantuvo despierta toda la noche. A la mañana siguiente, su editor jefe la convocó a su despacho. Con las gafas resbalando por su nariz y rodeado de montañas de papel, fue implacable. «Tienes la firma, Lucía. ¿A qué estás esperando para redactar la exclusiva?» «Todavía necesito confirmar la autenticidad», respondió ella intentando ganar tiempo. El editor golpeó el escritorio con frustración. «No tenemos tiempo. O me entregas el artículo en una semana, o le paso toda la información a Ramírez». Lucía sintió un escalofrío. Ramírez era un periodista sensacionalista, conocido por destrozar vidas sin piedad. «¿Quieres eso?», insistió el jefe. «Está bien», aceptó ella con voz débil. «Lo escribiré yo misma». Salió de la redacción arrastrando los pies, como si llevara grilletes invisibles. Esa noche, frente al cursor parpadeante en la pantalla en blanco, fue incapaz de escribir una sola frase. «¿Qué estás haciendo?», se recriminó a sí misma. Su ética profesional la empujaba hacia adelante, pero su corazón se resistía con fuerza. Alejandro no tenía el perfil de un criminal, y sin embargo, ahí estaba esa firma. Su mirada se posó en la caja de la pluma estilográfica que él le había regalado días atrás, con su nombre grabado. Un nudo se formó en su garganta. Si él era inocente, un artículo precipitado arruinaría su vida. Si era culpable, haberse enamorado de él sería su mayor vergüenza. Los días pasaron, y los rumores en la oficina se intensificaron. Se decía que Lucía tenía la bomba informativa del año, y que si Ramírez tomaba el control, Alejandro Morel estaba acabado. Apretando los dientes, decidió que si alguien iba a contar esa historia, sería ella, al menos para controlar la narrativa y buscar la verdad hasta el último segundo. Entró nuevamente al despacho de su jefe, esta vez con determinación. «Yo lo haré. El artículo será mío», afirmó. Él sonrió con satisfacción y le dio un plazo de una semana, ni un día más. Lucía salió con el pulso acelerado. Acababa de sellar su propio destino. Esa noche, en la penumbra de su habitación, escribió y borró decenas de mensajes en su teléfono. «Necesitamos hablar de tu empresa. Borrar. Tengo algo urgente que decirte. Borrar». Finalmente, envió un texto breve. «Necesito verte a solas». La respuesta llegó casi de inmediato. «Mañana en mi oficina». Lucía dejó el móvil a un lado, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía que al día siguiente todo podría estallar en pedazos. La mañana amaneció brillante, pero para Lucía la luz del sol carecía de significado. Apenas había logrado dormir unas horas y cada vez que cerraba los ojos veía dos imágenes superpuestas: la firma de Alejandro en los documentos ilícitos de la empresa fantasma y la forma en que él la había mirado la noche del beso. El sonido de su teléfono la sobresaltó. «Baja, estoy esperando». Leyó el mensaje incrédula. Alejandro estaba frente a su edificio. Un nudo le cerró la garganta. No tuvo tiempo de reaccionar cuando llamaron a su puerta. Al abrir, lo encontró allí, llenando el marco de la entrada con su imponente estatura y esa presencia que dominaba cualquier espacio. Sin embargo, sus ojos grises estaban más fríos que el hielo. «Alejandro», intentó decir ella. «No pronuncies mi nombre como si tuvieras derecho a hacerlo», cortó él con voz áspera y cortante.
Te acercaste a mí únicamente por tu reportaje, ¿verdad? Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Te confié secretos que jamás había compartido con nadie. Te llevé a mi hogar, te presenté a mi familia y tú... Su voz se quebró por un instante, pero recuperó la dureza de inmediato. Tú eres la periodista que está escarbando en mi compañía. Lucía respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. Sí, me acerqué a ti por mi trabajo. Encontré irregularidades graves. ¿Y asumes que soy el culpable? ¿Crees que soy un estafador más del montón?, tronó él con rabia contenida. Ella apretó los labios, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. No lo sé. Tengo pruebas con tu firma. No puedo simplemente ignorarlas. Pero tampoco puedo ignorar lo que siento por ti. No quiero creer que seas culpable. El silencio que siguió fue brutal. Solo se escuchaba el latido ensordecedor de su propio corazón. Alejandro la miró como si intentara descifrar un enigma, pero finalmente soltó una carcajada amarga. ¿Y esperas que confíe en ti después de esto? Me convertiste en una broma. Yo, que nunca confié en nadie, terminé cayendo en la trampa de una reportera. Alejandro, por favor, escúchame, suplicó ella. Se acabó, Lucía. No quiero volver a verte nunca más. Dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio del apartamento. Lucía se derrumbó en una silla, ocultando el rostro entre las manos. Todo se había roto en un instante. Por un segundo consideró abandonar el artículo, borrar los archivos y renunciar a todo. Pero su conciencia le susurró: si es culpable, no puedes callar. Y si es inocente, solo la verdad podrá salvarlo. Pasó el día vagando por la redacción como un espectro. Sus compañeros murmuraban a sus espaldas. Su jefe la presionaba, y la pantalla de su ordenador seguía brillando, burlándose de su bloqueo. Escribía unas líneas y las borraba de inmediato. Al caer la noche, miró por la ventana hacia la ciudad. En algún lugar, Alejandro estaría en su torre de cristal, distante e inalcanzable. Nunca quise hacerte daño, susurró a la oscuridad. Los días siguientes fueron un torbellino de caos. Los medios comenzaron a publicar especulaciones, y el nombre de Morel estaba en boca de todos. Su imperio financiero se tambaleaba. Ramírez, su colega rival, estaba ansioso por robarle la exclusiva. Una noche, mientras revisaba correos en una cafetería casi vacía, Lucía recibió un mensaje de un remitente anónimo. El asunto decía: la verdad. El mensaje era breve: el verdadero responsable es Ernesto Vidal, ten mucho cuidado. Adjunto al correo había un archivo comprimido con documentos, contratos secretos y transferencias bancarias. Al abrirlos, todo encajaba. Las pruebas apuntaban inequívocamente al vicepresidente del grupo, el hombre en quien Alejandro depositaba su confianza ciega. Lucía se quedó helada frente a la pantalla. Si aquello era cierto, Alejandro había sido traicionado desde dentro, por su mano derecha, y ella, en su corazón, lo había condenado injustamente. Al salir de la cafetería, con la carpeta de evidencias apretada contra su pecho dentro del bolso, Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima nocturno. Percibió de inmediato que no estaba sola. Unos pasos pesados y rítmicos hacían eco a los suyos bajo la tenue luz de las farolas. Al llegar a la esquina, 2 hombres corpulentos le bloquearon el paso, surgiendo de las sombras como espectros. Uno de ellos, con una sonrisa torcida y maliciosa, le lanzó una advertencia directa. El señor Vidal sugiere amablemente que dejes de escarbar donde no debes, a menos que quieras desaparecer del mapa, claro. Lucía retrocedió instintivamente, con el pulso golpeándole las sienes, pero intentó mantener la compostura y balbuceó que no les tenía miedo. Sin embargo, cuando uno de los matones levantó la mano y el brillo metálico de una navaja resplandeció bajo la luz artificial, el valor de la periodista se desmoronó, dejándola paralizada. De repente, el rugido de un motor de alta cilindrada destrozó la tensión del momento. Un vehículo negro de lujo frenó con violencia junto a la acera y la puerta del conductor se abrió de par en par. Alejandro descendió del auto, una figura imponente envuelta en un traje oscuro, con una mirada tan gélida que parecía capaz de congelar el aire. «Atrévanse a ponerle un dedo encima», sentenció con una voz grave y profunda. No necesitó levantar el tono. La autoridad que emanaba fue suficiente para que los agresores intercambiaran miradas nerviosas y, maldiciendo por lo bajo,
se retiraran rápidamente hacia la oscuridad de la noche. Lucía, temblando incontrolablemente, se dejó caer contra la pared, buscando apoyo. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó con la voz quebrada. Alejandro permaneció inmóvil, vigilando la dirección por donde habían huido los hombres. «Tengo la costumbre de no abandonar a nadie que haya estado bajo mi protección», respondió. Su tono fue cortante, desprovisto de cualquier calidez o afecto. Lucía sintió la urgencia de gritarle la verdad, de decirle que él no era el culpable y que tenía las pruebas definitivas contra Vidal en su bolso. Intentó sacar los documentos, pero al encontrarse con los ojos de Alejandro, tan fríos e inaccesibles como una fortaleza de hielo, las palabras se le atascaron en la garganta. «Alejandro, por favor, yo», intentó decir. Él la interrumpió tajantemente. «No digas nada. Te salvé únicamente porque mi conciencia no soportaría cargar con la culpa de tu sangre. Nada más». Aquellas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Lucía apretó los puños, luchando contra las lágrimas que le nublaban la vista, y susurró dolorosamente: «¿No me crees?». Alejandro soltó una risa amarga y despectiva. «Después de todas las mentiras que escondiste, ¿esperas que confíe en ti ahora? Olvídalo». Sin darle oportunidad a réplica, dio media vuelta, subió a su auto y desapareció en la noche, dejándola sola y con el corazón destrozado. Lucía se quedó allí, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Pero en medio de su dolor, nació una determinación de acero. «No me crees ahora, pero te lo voy a demostrar. Voy a limpiar tu nombre, aunque eso signifique que nunca más quieras verme», se prometió a sí misma. Esa misma madrugada, encendió su computadora portátil y comenzó a escribir con dedos temblorosos, pero decididos. Sabía que Ernesto Vidal era un enemigo peligroso y que al hacer esto arriesgaba su carrera y tal vez su propia vida, pero era la única manera de salvar la verdad y proteger al hombre que amaba. Y mientras Lucía redactaba el artículo que cambiaría el destino de todos, hacemos una pequeña pausa en esta historia de intriga y pasión. Si estás disfrutando de este relato y quieres saber qué harías tú en el lugar de Lucía, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Además, déjanos un comentario creativo abajo. ¿Crees que el fin justifica los medios cuando se trata de amor y justicia? Queremos leer tus teorías. Continuemos con la historia. El amanecer encontró a Lucía todavía frente a la pantalla, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el corazón latiendo con fuerza. Había pasado horas escribiendo, borrando y reescribiendo párrafos, buscando el equilibrio perfecto para exponer los crímenes de Ernesto Vidal, sin destruir la reputación de Alejandro. Finalmente, completó el borrador definitivo, un arsenal de datos sólidos, transferencias ilegales rastreadas, firmas falsificadas y documentos que apuntaban directamente al vicepresidente de la compañía. Al presionar publicar, la ciudad entera pareció estremecerse. El titular no buscaba el sensacionalismo barato, pero cada palabra tenía el peso del plomo. El verdadero arquitecto tras el escándalo del Grupo Morel, Ernesto Vidal. Lucía detalló minuciosamente el desvío de fondos y presentó evidencias irrefutables de que Alejandro había sido víctima de una traición interna. La noticia se expandió como la pólvora. Los periódicos replicaron la información. Los noticieros debatieron los hallazgos en vivo. Y las acciones del Grupo Morel detuvieron su caída libre. Sin embargo, Ernesto Vidal no era un hombre que aceptara la derrota pasivamente. Aquella misma tarde, cuando Lucía salía de la redacción con el bolso al hombro, un sedán oscuro le cortó el paso. Antes de que pudiera reaccionar, unos brazos fuertes la sujetaron desde atrás, y un paño impregnado con un químico de olor dulce le cubrió la boca y la nariz. El mundo se volvió borroso y oscuro en cuestión de segundos. Despertó atada a una silla en un almacén abandonado, donde el aire estaba viciado por el olor a óxido y humedad. Frente a ella, manteniendo una calma venenosa, se encontraba Ernesto Vidal. «Señorita Fernández», dijo él con una sonrisa que helaba la sangre, «me ha decepcionado profundamente.
Le advertí que no se metiera en asuntos que no le correspondían. Lucía apretó los labios para contener el temblor de su voz y lo desafió. ¿De verdad cree que puede ocultar la verdad para siempre? Ernesto sacó una navaja brillante de su bolsillo y comenzó a jugar con ella. La verdad, dijo con cinismo, solo existe mientras la persona que la sostiene siga respirando. Y usted, señorita, ya se ha convertido en un estorbo demasiado grande. Lucía tragó saliva, sintiendo que el miedo la asfixiaba, pero reunió el valor que le quedaba. Prefiero morir antes que permitir que siga manchando el nombre de Alejandro. Los ojos de Ernesto se endurecieron. Eres testaruda. Detesto a la gente testaruda. En ese instante crítico, un estruendo sacudió el almacén. El sonido de motores y sirenas, seguido por gritos de «policía», llenó el ambiente. La puerta principal se abrió de golpe, y Alejandro entró primero, seguido por un escuadrón táctico. «Suéltala, Vidal», rugió con una voz cargada de furia. Ernesto reaccionó con la velocidad de una serpiente, colocando el filo de la navaja contra el cuello de Lucía. «Un paso más y la mato aquí mismo», amenazó. El corazón de Alejandro casi se detuvo. Cada instinto de su cuerpo le gritaba que corriera hacia ella, pero se obligó a detenerse, con sus ojos grises ardiendo en desesperación. «No lo hagas, Ernesto. Aún puedes entregarte. No termines de arruinar tu vida», suplicó. «¿Mi vida?», rió Ernesto con amargura. «Todo lo construí para ti, Morel. Yo mantuve tu imperio en pie, y ahora me pagas entregándome a la policía. Fuiste tú quien se vendió». Alejandro replicó con la voz quebrada por la rabia contenida. «Yo nunca pedí traiciones ni dinero sucio». La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse. Los oficiales se movían lentamente, buscando un ángulo de tiro. Lucía sentía el frío del acero contra su piel, pero mantuvo la mirada fija en Alejandro. «Alejandro», susurró, apenas audible. Ese murmullo fue el detonante. En un movimiento puramente instintivo, Alejandro se abalanzó hacia adelante, aprovechando una fracción de segundo de duda en Ernesto. Sujetó a Lucía con fuerza y la empujó hacia atrás, lejos del peligro, justo cuando un disparo resonó en el vasto espacio. Los policías redujeron al vicepresidente en segundos. Lucía cayó al suelo jadeando, sintiendo un ardor agudo en el brazo, y viendo cómo la sangre comenzaba a manchar su blusa. Alejandro se arrodilló a su lado, con el rostro descompuesto por el terror, su máscara de frialdad completamente desaparecida. «Estoy bien, es solo un corte superficial», susurró ella con voz débil, intentando calmarlo. «No cierres los ojos. ¿Me escuchas? No te atrevas a dejarme», le suplicó él con desesperación, presionando su mano contra la herida para detener el sangrado. Los paramédicos entraron de inmediato y la subieron a una camilla. Alejandro no soltó su mano ni un solo segundo, subiendo con ella a la ambulancia. Mientras avanzaban con las sirenas a todo volumen, él murmuraba como si rezara una oración. «Por favor, Dios, no me la quites. Renuncio a todo, a la empresa, al dinero, a la reputación, pero permítele vivir». Ya en el hospital, las puertas de urgencias se cerraron, dejando a Alejandro fuera, con la camisa manchada de sangre y las manos temblando incontrolablemente. Nunca en su vida había sentido un miedo tan profundo. Los minutos se transformaron en horas eternas, hasta que por fin, un médico salió a su encuentro. «Está estable. La herida no fue profunda y no tocó arterias importantes. Se recuperará por completo». El aire volvió a entrar en los pulmones de Alejandro, como si hubiera estado ahogándose hasta ese momento. Horas más tarde, entró silenciosamente en la habitación blanca donde Lucía descansaba, conectada al suero. Se sentó a su lado y tomó su mano entre las suyas, con delicadeza. Sus ojos grises estaban rojos y cansados, desprovistos de la dureza habitual. «Lo siento», susurró contra la piel de su mano. «Lo siento por no haberte creído, por haberte dejado sola en esa calle. Perdóname, por favor». El silencio de la habitación se rompió cuando ella movió ligeramente los dedos y sus pestañas comenzaron a vibrar. Alejandro se inclinó hacia ella con el corazón en un puño. «Lucía». Ella abrió lentamente los ojos y enfocó la mirada en él. «Alejandro, estoy aquí. No me voy a ir a ningún lado». Él dejó escapar una risa entrecortada, una mezcla de llanto y alivio. «Entonces sigues viva». «Más que nunca», respondió ella con una débil sonrisa, «y no pienso volver a soltarte».
Las lágrimas resbalaron por el rostro de Lucía mientras confesaba: yo también oculté cosas. Me acerqué a ti con un propósito periodístico, pero mi corazón me traicionó. No quería enamorarme de ti, pero fue inevitable. Alejandro apoyó la frente en la mano de ella, con la voz quebrada por la emoción. Desde el día que casi te caes con esos tacones, supe que mi vida ya no me pertenecía solo a mí, pero fui demasiado orgulloso y estúpido para admitirlo. Lucía sonrió débilmente, acariciándole el cabello. El gran Alejandro Morel hablando de tacones y de orgullo herido. Eso sí que sería un gran titular. Él levantó la vista y sonrió, con los ojos humedecidos pero llenos de luz. Ya no quiero fingir más. Se acabó el contrato y la farsa. Lo que siento es real. Quiero que lo nuestro sea genuino, que todo el planeta se entere de que eres el amor de mi vida. Lucía, con las escasas fuerzas que le quedaban, apretó su mano débilmente y susurró una petición. Entonces júrame una cosa. No vuelvas a dejarme sola. Te lo juro, jamás. Aquella noche, bajo la luz clínica y en la soledad del hospital, ambos comprendieron que la farsa había terminado. Ya no existían contratos que fingir, ni murallas emocionales que sostener. Aquello que había surgido entre los dos, por más inusual que hubiese sido su origen, era completamente verídico. Hagamos una pequeña pausa interactiva para aquellos seguidores fieles que leen los comentarios. Escriban la palabra chocolate ahora mismo. Los que han llegado hasta este punto captarán la referencia. Prosigamos con el relato. Las jornadas subsiguientes transcurrieron entre cambios de vendajes, chequeos médicos constantes y noches sin dormir. Mientras Lucía recobraba la salud lentamente en su habitación del hospital, Alejandro se negaba a apartarse de su lado. Había transformado aquel cuarto estéril en su despacho provisional. Analizaba informes financieros en silencio junto al ventanal. Respondía a llamadas telefónicas susurrando para no despertarla, e incluso intentó pelar una manzana para ella, manejando el cuchillo con tal torpeza que Isabel, su hermana, no pudo contenerla a Isa. Si papá te viera manejando los cubiertos de esa manera, le daría un infarto, bromeó ella mientras le quitaba la fruta para hacerlo correctamente. Desde la cama, Lucía sonrió, sintiendo cómo su corazón se reconfortaba ante aquella escena tan doméstica y familiar. Alejandro, el magnate siempre perfecto, se mostraba ahora vulnerable y humano. Jamás he hecho esto por nadie, confesó él esbozando una media sonrisa. Siéntete privilegiada. Lucía lo miró fijamente a los ojos, percibiendo que aquel hombre gélido del que hablaban las revistas ya no existía para ella. Días después, cuando finalmente recibió el alta médica, Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella y la condujo hacia el vehículo que los transportó directamente a los jardines de la mansión familiar en Lausana. Allí, ante una multitud de reporteros y periodistas, se preparaba para anunciar lo que todos aguardaban, una conferencia para limpiar su reputación. Los flashes de las cámaras estallaban sin cesar mientras Alejandro, luciendo impecable en un traje oscuro, se posicionaba tras el atril. Soy Alejandro Morel, inició con voz potente y segura, y deseo aclarar una situación ante todos los presentes. No soy el autor de los delitos que se me imputan. El verdadero culpable, Ernesto Vidal, ya se encuentra bajo custodia policial. Además, debo expresar mi profunda gratitud a una persona que, poniendo en riesgo su propia integridad, expuso la verdad. Se giró levemente y extendió su mano hacia un costado. Lucía, vistiendo un atuendo sencillo y todavía con el brazo vendado, dio un paso al frente. El murmullo de la prensa se transformó en un estruendo de asombro. Alejandro la sostuvo con firmeza, mirándola como si fuera lo único importante en el mundo. Ella es Lucía Fernández, continuó, y es la mujer que deseo tener a mi lado. Los fotógrafos inmortalizaron cada gesto y cada mirada de complicidad. Para la opinión pública, ella dejó de ser la periodista incógnita que se había infiltrado en un baile de gala para convertirse en la heroína que salvó al hombre más poderoso de las finanzas suizas. Aunque a Lucía le temblaban las piernas, la determinación en los ojos de Alejandro le confirmó que no había marcha atrás. Esa misma noche, lejos del acoso mediático, regresaron a la residencia. Isabel los recibió con una sonrisa que denotaba tanto alivio como picardía. Por fin, exclamó, abrazando a Lucía, pensé que mi hermano se quedaría encerrado en su torre de marfil eternamente.
Lucía soltó una risa nerviosa y se sonrojó. Alejandro resopló discretamente, pero no soltó la mano de Lucía ni un instante. Los días posteriores resultaron una experiencia nueva para ambos. Por primera vez, no existía la necesidad de actuar. Paseaban juntos por los jardines, desayunaban en un silencio confortable, y en ocasiones, Alejandro la sorprendía con observaciones tan espontáneas que a Lucía le provocaban ataques de risa. Una tarde, mientras él le acomodaba la cadena de un collar sobre los hombros, ella puso los ojos en blanco. «Pareces mi estilista personal». «No soy un estilista», rectificó él con dulzura. «Simplemente soy un hombre que sabe apreciar la belleza». Lucía se mordió el labio para ocultar una sonrisa tímida. Ese Alejandro, el que se permitía ser tierno y directo, resultaba mucho más peligroso para su corazón que el ejecutivo distante. Sin embargo, en medio de esa paz, la conciencia de Lucía no le daba tregua. Recordaba cada mentira y cada omisión. Era cierto que había desenmascarado a Vidal, pero también había utilizado a Alejandro para llegar a la verdad. Aunque él parecía haberla perdonado, ella sentía la urgencia de sincerarse completamente. Una noche, mientras caminaban por el muelle del lago de Lucerna, reunió el valor necesario. «Alejandro, hay algo importante que necesito decirte». Él la miró con atención. «Te escucho». Lucía respiró profundamente. «Cuando te conocí, mi única prioridad era el reportaje. Encontrar pruebas y llegar a la raíz de lo que ocurría en tu empresa. Y sí, me acerqué a ti con ese objetivo inicial». Él no contestó al instante. Caminó unos pasos más con las manos en los bolsillos, mientras la brisa le despeinaba el cabello. «Ya lo sé», dijo finalmente. «Siempre lo supe, Lucía». Ella lo miró totalmente confundida. «¿Cómo es posible? Tus ojos nunca fueron los de una mujer que solo buscaba brillar en las fiestas sociales. Observabas, escuchabas y analizabas cada detalle. Lo noté desde el día de la boda». Lucía bajó la cabeza, avergonzada. «Lo siento mucho, te usé. Aunque después mis sentimientos se salieron de control y ya no pude detenerlo». Alejandro se detuvo y tomó el rostro de ella entre sus manos. «Deja de disculparte. Sí, me dolió, pero al final fuiste la única que confió en que yo no era culpable y la única capaz de arriesgar su vida por mí». Ella sintió que las lágrimas brotaban, pero él las detuvo besándola suavemente en la frente. «Ahora deseo que lo que tengamos no dependa de fingimientos ni de misiones ocultas. Quiero que seas mi verdad, no mi mentira». Lucía lo abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera borrar todas las heridas del pasado. Semanas más tarde, Alejandro sorprendió a su círculo con una decisión inesperada. Convocó únicamente a familiares y amigos cercanos a una ceremonia íntima en el jardín de su residencia. Nada de lujos desmesurados ni miles de invitados, solo rosas, cintas blancas y una tarde iluminada por el sol. Lucía aguardaba tras las puertas de vidrio que daban al jardín, luciendo un vestido blanco sencillo, carente de adornos extravagantes. Isabel la acompañaba, ajustándole el velo con una sonrisa de complicidad. «Respira tranquila, Lucía. Mi hermano te está esperando ahí fuera, y está mucho más nervioso que tú». Lucía soltó una risa nerviosa. «Alejandro nervioso, eso sí que quiero verlo». La música comenzó a sonar, y las puertas se abrieron. Lucía caminó lentamente por el pasillo cubierto de pétalos. La multitud era pequeña, pero todos los ojos estaban puestos en ella. Al llegar frente a Alejandro, lo encontró en un traje negro impecable, con los ojos grises brillando más que nunca. Su expresión, que siempre había sido un muro impenetrable, ahora estaba abierta, vulnerable y emocionada. El ministro inició la ceremonia con palabras sencillas. «Hoy no celebramos un juego ni una apariencia. Hoy somos testigos de un amor verdadero». Lucía apretó la mano de Alejandro, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. «Fingí al inicio», dijo ella con voz temblorosa, «pero pronto entendí que lo que sentía no era un papel, era real. Prometo estar a tu lado en la luz y en la oscuridad. Y por cierto, prometo elegir mejores zapatos para no hacerte sufrir». Los invitados rieron suavemente. Alejandro también sonrió, esa sonrisa rara que Lucía había aprendido a amar. «Yo pensé que debía ser perfecto y frío para protegerlo todo», confesó él, «pero contigo aprendí que lo único perfecto es ser uno mismo. Prometo creerte siempre, incluso cuando el mundo dude». El ministro los miró con ternura. «Pueden besarse». Alejandro se inclinó y rozó sus labios con los de ella.
Los aplausos estallaron. Isabel aplaudía entre lágrimas y risas, y Lucía sintió que todo el peso de las dudas, de las mentiras y de las máscaras se derrumbaba en ese instante. Ahora ya no había necesidad de fingir. El jardín aún olía a rosas cuando la ceremonia terminó. No hubo un banquete enorme ni cientos de invitados, solo una mesa larga bajo las luces cálidas, copas de vino, risas suaves y la gente que realmente importaba. Isabel levantó su copa y brindó con una sonrisa emocionada. Por mi hermano, que juraba que nunca se casaría, y por Lucía, que tuvo el valor de derribar su muralla de hielo. Los presentes aplaudieron entre risas. Lucía se sonrojó, pero Alejandro, lejos de incomodarse, inclinó la copa hacia ella y susurró: «Por nosotros». A medida que el atardecer cedía el paso a la oscuridad y el jardín de la mansión quedaba envuelto en un silencio casi sagrado, la atmósfera cambió por completo. Ya sin el asedio de los fotógrafos, ni el murmullo incesante de los invitados, Alejandro guió suavemente a Lucía hacia el antiguo muelle de madera que se adentraba en las aguas del lago. El reflejo plateado de la luna danzaba sobre la superficie acuática, otorgándole al entorno una cualidad onírica, casi irreal. Lucía dejó escapar una risa nerviosa, rompiendo la quietud de la noche. Le resultaba sumamente irónico pensar en cómo habían llegado hasta allí. Todo había comenzado como una farsa bien orquestada, y sin embargo, en ese instante no existía nada más auténtico en su vida. Alejandro, rodeando su cintura con firmeza y ternura, confirmó sus pensamientos, asegurando que la realidad había superado cualquier guión que hubieran inventado. Al mirarlo a los ojos, Lucía comprendió que el ejecutivo distante y frío que había conocido semanas atrás se había desvanecido. Frente a ella había un hombre capaz de sonreír, de admitir sus errores y hasta de mostrar vulnerabilidad. Ella le recordó en un susurro su promesa de nunca soltarla, a lo que él respondió sellando el juramento con un beso bajo el inmenso cielo estrellado. Los días que siguieron trajeron una calma reparadora tras la tormenta mediática. Lucía trasladó sus pertenencias a la imponente residencia, donde comenzó a descubrir una faceta de Alejandro que los tabloides jamás podrían capturar. Allí conoció al hombre doméstico, aquel que debatía con ella sobre qué preparar para el desayuno, el que disfrutaba del silencio matutino con una taza de café y el periódico, y el que perdía la paciencia cuando no lograba ubicar sus mancuernillas de plata favoritas. Una mañana, al encontrarlo revolviendo los cojines del sofá como un niño travieso en busca de un tesoro perdido, Lucía no pudo contener la risa, comentando que jamás imaginó ver al gran magnate en esa situación. Alejandro, aunque fingió indignación, no pudo ocultar una sonrisa al admitir que tampoco imaginó tener a alguien que se burlara de él en su propia fortaleza. Lucía también tuvo que aprender a navegar la inmensa presión externa. La prensa la había etiquetado como la periodista astuta que había logrado casarse con el millonario, y las opiniones se dividían entre alabanzas y críticas feroces. Sin embargo, ella había tomado la determinación de no permitir que los titulares sensacionalistas dictaran el rumbo de su existencia. En una ocasión, Alejandro regresó de la corporación antes de lo habitual, y la encontró inmersa en su trabajo, rodeada de documentos y con la luz de la computadora iluminando su rostro. Al observar que seguía ejerciendo su profesión a pesar de no tener la necesidad económica, él cerró suavemente su ordenador y le pidió una sola cosa: que nunca renunciara a su esencia, pero que le prometiera no volver a arriesgarse sola. La mirada de Lucía se tornó seria al pedirle a su vez que él jamás volviera a desconfiar de ella. Con un asentimiento sincero, Alejandro confirmó que la lección estaba aprendida. El ambiente en la casa se tornó cada vez más cálido y acogedor. Isabel, la hermana de Alejandro, comenzó a visitarlos con frecuencia, deleitándose en bromear sobre cómo Lucía había logrado humanizar a su hermano, quien antes resultaba insoportable y ahora incluso sabía sonreír. Aunque Alejandro resoplaba ante tales comentarios, Lucía notaba que, en el fondo, le agradaba la idea de haber evolucionado. No obstante, el amor no borraba mágicamente los desafíos del mundo real. Alejandro tenía por delante la titánica tarea de limpiar la imagen de su empresa y reconstruir la confianza con sus socios, mientras que Lucía enfrentaba el escepticismo de colegas que la acusaban de haber traicionado sus principios éticos por amor. Una noche, exhausta por los rumores malintencionados, confesó su dolor a Alejandro, quien la consoló recordándole que ella era la única razón por la cual la verdad había salido a la luz y que no debía explicaciones a nadie. Abrazados en la penumbra, se prometieron mutuamente que, pasara lo que pasara, protegerían lo que habían construido. Decidieron cerrar un ciclo regresando al lugar donde todo comenzó, el lujoso hotel en Zúrich donde se había celebrado la boda de Mariana,
la mejor amiga de Lucía. Esta vez, sin orquestas ni trajes de etiqueta, caminaron de la mano por el salón vacío iluminado por las lámparas de cristal. Recordaron con nostalgia el momento exacto en que él le propuso el acuerdo de fingir ser pareja, un pacto absurdo que se había transformado en los cimientos de un amor sólido, capaz de sobrevivir a la traición y al peligro. De regreso a casa, Alejandro la sorprendió con un obsequio inesperado: un par de zapatos de tacón bajo, elegantes pero cómodos, diseñados, según él, para que ella nunca volviera a tropezar. Entre risas y emoción, Lucía aceptó el gesto, reconociendo que la vida juntas apenas comenzaba, y que, aunque no sería perfecta, ya no habría espacio para máscaras ni mentiras. El tiempo avanzó, trayendo consigo nuevas rutinas que resultaron ser más valiosas que cualquier evento de gala. Los momentos pequeños se convirtieron en su verdadero tesoro: desayunos compartidos bajo la luz del sol, caminatas descalzos por el jardín tras la lluvia y debates culinarios, a pesar de las limitadas habilidades de Alejandro en la cocina. Una tarde de otoño, mientras paseaban por el centro de la ciudad como dos desconocidos, disfrutando del anonimato sin guardaespaldas, Lucía desafió a Alejandro a probar su helado en plena calle. Venciendo su reticencia inicial, el magnate probó el postre y sonrió, un gesto simple que iluminó sus ojos grises con una felicidad genuina. Las heridas del pasado fueron sanando lentamente. Con paciencia y una transparencia radical, Alejandro demostró que su imperio ya no se cimentaba en secretos, mientras Lucía recuperaba su voz periodística, eligiendo sus batallas con cuidado y contando historias humanas que realmente importaban. Cada artículo publicado era celebrado en silencio por Alejandro, quien le dejaba notas de orgullo sobre su escritorio. Una noche, durante una cena íntima en la terraza, reflexionaron sobre lo cerca que estuvieron de perderse el uno al otro si él no se hubiera atrevido a acercarse aquella noche en la boda. Rieron al recordar la frase que lo inició todo: «Finjamos que estás conmigo». Finalmente, los rumores se apagaron y la sociedad comenzó a verlos no como un escándalo, sino como una pareja resiliente. Un domingo cualquiera, organizaron una reunión en el jardín con amigos cercanos. Mariana, presente en la celebración, no podía creer el giro del destino. Lo que empezó con Lucía sentada sola en su boda había culminado en un matrimonio real y feliz. Al caer la noche, Alejandro llevó a Lucía al borde del lago una vez más, con las luces de la casa reflejándose en el agua tranquila. Ambos comprendieron que lo inesperado había sido, sin duda, lo mejor que les podría haber sucedido. «Quiero que guardemos este instante en la memoria para siempre», afirmó Alejandro, con una voz profunda y cargada de emoción, reconociendo que, aun cuando la tormenta arreciaba con más fuerza, tomamos la decisión valiente de confiar ciegamente el uno en el otro. Lucía, conmovida, entrelazó sus dedos con los de él, ejerciendo una suave presión llena de significado. «¿Y que finalmente dejamos atrás el teatro para comenzar a escribir nuestra propia realidad?», susurró ella con una sonrisa cómplice. Se mantuvieron en un silencio reconfortante, alzando la vista hacia la inmensidad del firmamento estrellado. En ese punto, las máscaras y las dudas se habían desvanecido por completo, dejando espacio únicamente para un destino compartido. Justo en esa noche mágica, mientras los fuegos artificiales estallaban pintando de luz y color el cielo sobre las aguas del lago, Lucía y Alejandro se fundieron en un abrazo eterno, con la absoluta certeza de que la incertidumbre había terminado. Lo que habían construido era, indudablemente, para siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje hasta el desenlace. Nos encantaría leerte en la sección de comentarios. Cuéntanos qué momento de la trama te llegó más al corazón y, por favor, califica esta historia del 0 al 10. Además, si tienes alguna anécdota personal sobre amores inesperados o situaciones que cambiaron tu vida, compártela con nuestra comunidad. Nos fascina leer sus vivencias. Si el video fue de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas narraciones. Y si te has quedado con ganas de seguir disfrutando, haz clic ahora mismo en la historia que aparece en tu pantalla. Te aseguro que te enganchará desde el primer segundo.